Muchas gracias, señora consejera. La siguiente interpelación está presentada por don José María Mas y hace referencia a solicitar aclaraciones sobre las gestiones que llevan realizándose por parte del Gobierno de la ciudad respecto de una moción presentada por vía de urgencia en este Pleno que hacía referencia a la tarifa que se aplicaba y los contadores en relación con el suministro de agua a la población. Tiene la palabra el señor Carracao. Gracias, señor presidente. Bien, ciñéndome a la interpelación que ya ha sido planteada, voy a intentar agotar los 2 turnos de palabra porque esta interpelación sí va a requerir de una carga de intervención mayor en cuanto a que lo que vamos a plantear tiene que ser explicado en profundidad. Nosotros presentamos en el último pleno de la Asamblea una moción de urgencia por la que planteábamos una serie de perjuicios a nuestro entender que se le ocasionaba a las familias como consecuencia del cambio por parte de ACEMSA de los contadores de agua. La argumentamos en su momento e hicimos especial hincapié al hecho de que, como está referenciado con la cuota, con la tasa de agua, suministro de agua y también de alcantarillado, pues tenía un perjuicio económico que se refrendaba en la factura y además aludíamos a algunas consideraciones técnicas en cuanto a la implantación de la remodelación del suministro como consecuencia de acogerse estas familias al Plan 5. El consejero, en su momento, en el debate, se comprometió a que en 15 días, previa consulta o tras la consulta con los técnicos de la empresa del agua de nuestra ciudad, pues elevaría un informe con las conclusiones finales también en torno a la posibilidad de actuar sobre las tasas del agua. Han pasado los 15 días, el plazo no se ha cumplido en cuanto a la facilitación de la información del informe. Tengo que ser justo y reconocer que he tenido una reunión con la propia empresa, pero que por parte del Gobierno y por parte del compromiso adquirido en sede plenaria para facilitar ese informe tras las conversaciones con la empresa no se ha producido y esto ha motivado esta interpelación. Interpelación que viene a ahondar y a redundar en el hecho de que se han cambiado los contadores, que se ha cambiado sin comunicárselo a nadie, que el reglamento de suministro domiciliario de aguas de Ceuta dice precisamente y articula cómo y por qué tiene que cambiarse estos contadores y además deja claro que hay que informar a los ciudadanos, que ese cambio ha producido un aumento en la factura y que dicho aumento no solo no es conocido, sino que no está justificado desde el punto de vista del beneficio que el cambio conlleva. Por lo tanto, esa es la primera intervención, la primera exposición de la interpelación. Espero que el consejero tenga todas las consideraciones que haya podido recabar en este tiempo y, tras su intervención, fundamentaré la segunda parte de la interpelación. Gracias, señor Carracao. Tiene la palabra el señor consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, discrepo con usted, señor Carracao. Yo creo que sí se ha dado cumplimiento al compromiso que este consejero asumió en el Pleno de la ciudad, porque evidentemente los informes pueden ser verbales o pueden ser por escrito, y a usted le recibe, por indicación mía, que es el que le dice al director de la empresa y al director técnico de ACEMSA que se reúnan con usted y les dé las explicaciones técnicas. Más independencia no puede haber, porque yo no estuve en esa reunión, explicaciones técnicas de las cuestiones que usted planteó en aquella interpelación, con aquella moción de urgencia. Luego, discrepo con usted, señor Carracao, en relación con que haya habido un incumplimiento por nuestra parte, puesto que se le dio información detallada, absolutamente detallada, de todas y cada una de las cuestiones que usted planteaba en aquella moción de urgencia y que yo obviamente desconocí. No obstante, señor Carracao, yo sí he solicitado que, en vista de que usted reiteraba la información, yo daba por cumplido el trámite con aquel informe que verbalmente se le hizo por parte de quien sabe, que son ingenieros, y me imagino que están más cualificados que yo para darle esta información,
se le dio aquella cumplido información. No obstante, yo, en vista de que usted reitera la petición en una interpelación, sí he pedido que me lo den por escrito y no tengo ningún inconveniente en reiterarle por escrito lo que ya le dijeron verbalmente a la finalización de este pleno. Y decirle, creo que quedó, yo también personalmente estuve hablando con usted del tema en 2 ocasiones, desde aquel pleno, en relación con la información que a su vez le habían facilitado el director gerente y el director técnico de la empresa Acensa. En aquella moción de urgencia recuerdo que ustedes hacían 2 tipos de observaciones. Una en relación a la supuesta mala calidad y mal uso de los materiales que se están poniendo en el Plan 5. Sí, lo ponían expresamente, decían incluso que era peligroso y que podía llegar a ser peligroso para la salud de las personas. Evidentemente, en el Plan 5, aquí está en el informe detallado, creo que es un informe muy técnico y muy farragoso para que yo le dé cuenta a usted. Están hasta gráficas sobre cómo son las tuberías que se están poniendo, pero ha habido una evolución que ha sido la de la propia tecnología. En su momento se ponían tuberías de hierro, después de cobre, después de plomo, después de plástico y finalmente, en la actualidad, las tuberías que se están poniendo con cargo al Plan 5 son unas tuberías multicapas con dobles materiales, con aluminio por un lado y con polietileno por otro. Unas tuberías con unos niveles de garantía y con unos niveles que son los que el mercado parece ser y la tecnología parece ser que marcan como idóneos para la distribución de agua potable en las viviendas. Y esa ha sido la evolución que se ha ido produciendo. Y además ya le dije en aquel momento, y lo reitero en esta ocasión, que en cualquier caso este plan garantiza en estas instalaciones da una garantía de 10 años. Es decir, si hubiera defectos en la construcción o si hubiera defectos en la instalación, Acensa responde de los mismos durante un periodo de 10 años. Y después decirle otra cuestión. O sea, estas reparaciones que se han hecho en el interior de los domicilios y que evidentemente después repercutirán en los recibos de los usuarios, están certificadas y visadas por las comunidades de propietarios como no podía ser de otra manera. O sea, tenía que ser de conformidad tanto el presupuesto inicial de la instalación como la propia instalación definitiva previo al pago tendría que ser supervisada por los propios vecinos. No puede ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Y la segunda cuestión que usted planteaba era la idoneidad o no y si efectivamente se habían cambiado unos contadores de 13 a 15 en muchos domicilios de la ciudad y que eso le suponía un impacto económico. Mire usted, el cambio de contadores de 13 a 15 surge fundamentalmente, en primer lugar, porque los contadores de 13 han quedado absolutamente obsoletos, pero fundamentalmente porque los contadores de 15 suponen una mejora en la prestación del servicio y también una mejora para el usuario. Suponen una mejora para el usuario porque los contadores de 15, también contadores inteligentes, permiten detectar averías que de no detectarse pueden suponer un incremento sustancial en la factura del usuario y, consecuentemente, un importante coste económico para el usuario. Además, estos contadores de 15 permiten intensificar la carga, permiten que se produzca una menor pérdida de carga y a un caudal más estable una mejora en el suministro. Y también decirle que además estos contadores de 15 hacen una medición mucho más precisa del consumo. En su caudal mínimo hacen una medición mucho más precisa de su consumo, con lo cual la factura que le llega a cada ciudadano es la que tiene que ser en función del consumo exacto. Sin embargo, los contadores de 13 tenían unos márgenes de error que indudablemente pues repercutían también en esta tarifa. En definitiva, creo que sí se producen una serie de ventajas añadidas tanto al administrador, a la gestión, como indudablemente al usuario, por los motivos a los que he hecho referencia. Y si no, consulte el consumo que había de agua en los sitios donde se ha implantado un contador de 15 y el que hay en la actualidad, y verá cómo la factura en esa fase concreta, la del consumo, se ha visto aminorada en la gran mayoría de los casos, fundamentalmente porque ello nos ha permitido detectar las averías y detectar dónde se producen las anomalías. Por todo ello, decirle que, no obstante, sí le reconozco una cuestión, señor Carracao, y es la necesidad de intensificar y mejorar la transparencia en el recibo del agua. No me duele en prenda en decirlo. Y nos comprometemos públicamente a en próximas fechas, cuando se implante el programa informático adecuado, la factura del agua vengan desglosadas todas y cada uno de los conceptos básicos que la forman, desde la producción hasta los gastos fijos de gestión, hasta los gastos de distribución o, en su caso, cuando lleguen, si llegan,
los de depuración de aguas residuales. En definitiva, un desglose pormenorizado de la factura que permita al ciudadano, al usuario, conocer de manera pormenorizada por qué paga esa factura del agua. Y ahí sí que le reconozco que es oportuno y pertinente llevar a cabo una mayor labor de transparencia en cuanto a la factura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Tiene la palabra el señor Carracao. Gracias, señor presidente. Pues, lamentándolo mucho, señor consejero, no me es suficiente. Y no me es suficiente y se lo voy a argumentar. A mí no me transmiten en la empresa que sea por orden del consejero la conversación es mantenida, lo cual no quiere decir que no sea cierto. La empresa, preocupada por lo que acontece en el Pleno, tiene a bien informar al diputado del Grupo Parlamentario Socialista que ha hecho la argumentación. A mí hay una parte muy importante, que es la de la factura, en la que voy a entrar detenidamente y en la modificación de los contadores, pero hay una cuestión no menor técnica también que usted ha querido argumentar, pero ha pasado de puntillas. Ninguno de los dos somos técnicos en fontanería, pero a mí sí me ha preocupado esta cuestión y me he informado. Y me he informado tanto como que sé que las tuberías de PEX, que son las que se están instalando, las últimas, cuando usted ha hecho referencia al material último de última generación, tricapa, que se está instalando. Bueno, pues la pregunta que más frecuente dentro de la página web del propio fabricante sobre si puede darle el sol directamente a la tubería, la respuesta es que las tuberías, como cualquier material plástico, cristaliza poco a poco si está expuesto a la luz del sol, de manera que al cabo del tiempo queda deteriorada. Por lo tanto, para instalar tuberías al exterior deberá protegerse con aislamiento metálico como marca el nuevo CTE. Pero, además, es que usted habla de 10 años de garantía. Es que estas tuberías tienen una vida útil